comenta el video, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Dinos qué más secciones te gustaría que pusiéramos en este canal. Esperamos tus comentarios. A medianoche, los ecos de unos pasos vacíos resuenan en el pasillo desolado. Nadie ha vivido allí durante años. Nadie, salvo ella. El viento soplaba con fuerza y las ramas de los árboles golpeaban contra las ventanas rotas de la vieja mansión. A través del cristal empañado, los relámpagos iluminaban el paisaje desolado. El pueblo, en su mayoría, dormía, ajeno a lo que ocurría en la casa de piedra al final de la calle. La mansión había estado vacía durante años, desmoronándose lentamente con el paso del tiempo, pero no había sido siempre así. Unos pocos recordaban la historia de la joven que allí vivió, una historia susurrada en las tabernas, pero que nadie se atrevía a contar con demasiado detalle. Esa noche, en particular, algo se había despertado. La puerta de hierro, que nunca se cerraba del todo, crujió al abrirse, como si alguien, desde el otro lado, hubiera decidido cruzarla. No era la tormenta ni el viento lo que la empujaba. Alguien o algo la empujaba con una fuerza inhumana. La casa parecía respirar, como si se aguantara la respiración para no despertar a los que pudieran oírla. Y en las sombras del pasillo, un par de ojos brillaban con la intensidad de un fuego moribundo. El lugar estaba condenado a recordar, condenado a permanecer en una espera interminable. En una de las habitaciones de la planta superior, la luz de una lámpara titilaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido para esa casa, condenándola a revivir su dolor una y otra vez. Nadie sabía cómo había llegado allí, pero estaba claro que había algo más en esos muros, algo que no pertenecía a este mundo. Aquel que se atreviera a cruzar el umbral en ese momento sentiría, con toda certeza, la presencia. El aire se cargaba de algo denso, algo pesado que parecía envolverlo todo, como si la casa misma estuviera observando a quien entrara. El sonido de pasos lentos y descoordinados resonó en los pasillos vacíos. No había huellas, no había nadie que los hiciera. Sin embargo, cada uno de esos pasos parecía acercarse más. Al principio, se pensó que era solo un eco de la tormenta, un reflejo del ruido natural de la casa. Pero no. Los pasos no se detenían. Nadie se movía en la oscuridad, pero la presencia era inconfundible, como un halo de desesperación que impregnaba el aire. En el pueblo, nadie osaba acercarse a la mansión, pero, una vez al año, algunos curiosos intentaban desafiar la superstición y llegar hasta la vieja casa. Aquella noche, Roberto, valiente y audaz, decidió que sería él quien desvelara los rumores. Sin importar lo que dijeran, iba a probar que todo eso no era más que una leyenda infundada. Tomó la linterna, se armó de valor y caminó por el sendero que lo llevaba hasta la entrada. Cada paso que daba parecía retumbar en el suelo húmedo. El aire fresco de la tormenta lo rodeaba, pero no podía deshacerse de una sensación de inquietud que lo acompañaba. Cuando cruzó el umbral de la puerta, el frío lo envolvió de inmediato. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero siguió adelante. Al principio, todo parecía estar en calma, como si la casa estuviera dormida. Sin embargo, al fondo del pasillo, una puerta comenzó a entreabrirse lentamente, como invitándolo a entrar. No había viento que lo hiciera, no había movimiento que justificara su apertura. Y de pronto, un sonido bajo y gutural empezó a escucharse desde el interior de la casa. Un lamento, un susurro lejano que parecía venir de las entrañas del mismo edificio. Roberto se acercó cautelosamente a la puerta, la linterna en mano, su respiración acelerada. Sabía que no debería estar allí,
Sabía que esa casa no era un lugar para los vivos, pero una fuerza inexplicable lo empujaba a adentrarse más. La puerta se abrió completamente, revelando una sala vacía. Las paredes, cubiertas de humedad y moho, no tenían nada que destacar, pero algo estaba mal, algo que no podía identificar con claridad. La sensación de que no estaba solo se hizo cada vez más fuerte. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad lo envolvió y el sonido de los pasos volvió a escucharse. Esta vez cerca, muy cerca. El joven no pudo moverse. Sus piernas parecían estar pegadas al suelo. Una figura emergió de las sombras, una silueta que parecía formar parte de la propia oscuridad. Un rostro pálido y de ojos vacíos se dibujó ante él. No hubo gritos, no hubo terror en su rostro, solo un vacío profundo, como si la figura no tuviera conciencia de su propia existencia. Los pasos continuaron, resonando en la casa, y la figura lo miraba fijamente, sin parpadear, sin moverse, pero sus ojos parecían atravesarlo. En ese momento, algo dentro de Roberto se rompió. Sin comprender por qué, comenzó a retroceder, pero la casa, como si se estuviera alimentando de su miedo, comenzó a cambiar. Las paredes se cerraban lentamente, el pasillo se alargaba y las sombras se multiplicaban. Un grito quedó atrapado en su garganta, mientras los pasos de la figura se acercaban con cada segundo que pasaba. Ya no podía distinguir si era él quien caminaba o si era la casa la que lo arrastraba hacia su destino. Una presión indescriptible le apretaba el pecho, y antes de que pudiera hacer nada más, la oscuridad lo abrazó por completo. El viento había cesado al amanecer, y las primeras luces del día se filtraban tímidamente entre las nubes, iluminando la mansión en todo su esplendor decadente. La puerta de hierro, que había sido abierta la noche anterior, ahora permanecía cerrada, como si nunca hubiera sido tocada. Pero el pueblo sabía que algo había cambiado. Algo no estaba bien. Aunque Roberto no había regresado, nadie parecía alarmarse de inmediato. Era común que los curiosos se aventuraran a explorar la mansión en busca de misterio, solo para volver con historias exageradas sobre lo que habían visto o escuchado. Sin embargo, no era común que uno de ellos no regresara. Una figura oscura se mantenía a la distancia, observando desde las sombras. Su presencia era inconfundible, aunque nadie en el pueblo se atrevía a hablar de ella. Todos sabían que la mansión nunca estuvo vacía. La novia fantasma, como la llamaban en susurros, siempre estuvo allí, esperando a aquellos que osaban desafiar la oscuridad. Mientras tanto, dentro de la mansión, las paredes crujían como si la casa misma estuviera viva. Un lamento de desgarrante dolor emergía desde las profundidades, seguido por los ecos de pasos que no podían ser de nadie más que de ella. Nadie podía explicar lo que sucedía en la mansión, y aunque muchos intentaron entrar, la mayoría jamás regresó. Aquellos que no regresaban eran los que caían bajo el hechizo de la casa, atrapados por la figura de la novia que nunca había dejado de esperar. De repente, una puerta se abrió lentamente, como invitando a la figura observadora a entrar. Pero el ser permaneció allí, fuera del umbral, como si estuviera dudando, como si no estuviera segura de si debía entrar o no. El aire se espesaba, y el eco de los pasos se hacía más cercano, más pesado. La casa lo llamaba, lo exigía. Roberto no podía ver nada, no podía entender lo que ocurría a su alrededor. Lo único que sentía era la presión, como si la mansión misma estuviera apretándole el corazón. De pronto, una presencia se paró frente a él, y en la penumbra, los ojos vacíos de la figura lo observaban fijamente. No había gritos, no había terror, solo una mirada que lo atravesaba y lo absorbía. Al principio,
Pensó que todo era producto de su imaginación, de su miedo, pero la figura se acercaba y cada paso resonaba en su pecho, más fuerte, más cercano. La mansión seguía erguida en medio de la tormenta, su estructura envejecida como un testigo mudo de los horrores que albergaba en su interior. La vegetación descontrolada había invadido el jardín, pero sus muros permanecían firmes, como si desafiaran al tiempo y a la naturaleza misma. Nadie del pueblo se atrevía a acercarse. Después de la desaparición de Roberto, muchos dejaron de hablar de la casa. Nadie preguntaba por los demás curiosos que también habían caído en sus garras. El silencio en torno a la mansión era aterrador. Era como si todos supieran que, más allá de las paredes de piedra, se encontraba un mal que no debía ser tocado, un mal que aguardaba a la próxima víctima. La leyenda de la novia fantasma seguía viva entre los pocos ancianos que aún recordaban. Había algo de tan profundo y oscuro en esa casa que nadie, ni siquiera los más valientes, se atrevían a hablar de lo que realmente ocurría en su interior. Algunos decían que la casa nunca estuvo vacía, que quienes entraban jamás salían, pero lo que pocos sabían es que nunca había sido una simple mansión. Era una prisión para las almas errantes. Roberto había sido uno de esos que decidieron desafiar la superstición. Era joven, lleno de valor y quizás de una curiosidad imprudente. Pero lo que él no entendió, lo que nadie había comprendido jamás, es que la mansión no perdonaba, no olvidaba, y cuando alguien cruzaba su umbral, entraba en una nueva realidad, un lugar donde el tiempo se torcía y las sombras vivían. En las horas que siguieron a su desaparición, el pueblo se fue sumiendo en una quietud incómoda. Nadie quiso investigar más, nadie lo intentó, nadie podría haberlo hecho. La casa, como un depredador esperando a su presa, se mantenía inmutable, esperando el momento adecuado para cobrar su siguiente víctima. La tormenta comenzó a calmarse, pero en el aire permanecía un eco, un susurro constante que se elevaba entre los árboles, la misma melodía de lo que había ocurrido y lo que estaba por ocurrir. Aquella noche, algo cambió dentro de la mansión, algo más había despertado. La figura de la novia, que durante tanto tiempo había permanecido en las sombras como una presencia distante, ahora estaba al acecho, más cerca que nunca. Sus pasos, suaves y casi inaudibles, recorrían los pasillos de la casa vacía, como si estuviera esperando algo o a alguien. El aire, cargado con la humedad de la tormenta, ahora parecía oprimir los pulmones de quienes se acercaban. La mansión no solo les ofrecía refugio a las almas perdidas, sino que las mantenía prisioneras, reclamándolas para sí misma. Los ecos de los pasos que se oían en la casa eran más que simples ruidos. Eran llamados, susurros que vibraban en las paredes, convocando a quienes se atrevieran a escuchar, a cruzar el umbral. En el pueblo, la gente empezó a notar que el sol, aunque brillaba en el cielo, no iluminaba el mismo modo. La luz parecía irregulosa, como si la sombra de la mansión extendiera su influencia más allá de sus muros. Nadie mencionaba la casa. Nadie la miraba. Nadie se atrevía a recordar lo que había sucedido con Roberto, pero había un peso en el aire que lo traía de vuelta a cada conversación silenciosa. Esa noche, como todas las noches, la mansión aguardaba. La figura de la novia volvió a moverse entre las sombras, con un solo propósito. No había prisa en sus movimientos, solo la incesante espera de que alguien se atreviera a cruzar el límite. Alguien que, como todos los demás, caería atrapado por el mismo destino. Roberto no era el primero, ni sería el último. La mansión no dejaba ir a sus visitantes, se los tragaba, y cuando alguien caía en su trampa, nunca se les encontraba.
La casa cambiaba para ellos, torcía la realidad, distorsionaba los recuerdos. Para los que entraban, no había salida, solo la espera interminable. El tiempo se dilataba, se estiraba, y las sombras, siempre presentes, se alargaban más y más. Algunos de los desaparecidos comenzaban a ver sus rostros en las ventanas rotas de la mansión, como si la casa, de alguna manera, los hubiera reclamado para sí. Roberto no era la excepción. El joven, al igual que los demás, había caído en la trampa. En su mente ya no había una distinción clara entre el tiempo que había pasado fuera de la casa y el que había pasado dentro. Se preguntaba si alguna vez había existido un afuera o si había sido solo una ilusión. Se encontraba caminando por el pasillo nuevamente, con la sensación de que todo lo que había vivido, todo lo que había sentido, no era más que una repetición interminable. El lamento, la figura de la novia observándolo, todo parecía formar parte de un ciclo del que no podía escapar. La figura seguía cerca, sus ojos vacíos lo observaban sin emoción, sin cambio. Solo espera. La mansión lo había atrapado, pero el joven no estaba solo. En los rincones oscuros, figuras de otros que alguna vez intentaron escapar seguían allí, atrapadas en la misma espera eterna. El lamento de Roberto se unió a otros, mezclándose con los ecos de aquellos que se habían perdido en la casa. Cada uno esperaba, mirando hacia el umbral, sabiendo que nada cambiaría. Y aunque sus cuerpos se habían desvanecido, sus mentes continuaban atrapadas, condenadas a existir dentro de esas paredes como sombras, como presencias que nunca se apagan, siempre observando a aquellos que llegaban a la mansión, esperando que pronto se unieran a ellos. Y así, mientras la noche caía nuevamente sobre la casa, la novia fantasma seguía allí, esperando, silenciosa, observando el horizonte y las sombras que aún se alargaban sobre las ruinas. La casa, como siempre, estaba en espera de la próxima víctima. Y lo peor era que la figura no solo esperaba dentro de sus muros, también esperaba fuera, en el pueblo, en las mentes de aquellos que se atrevían a mirar hacia la mansión, esperando el momento en que se decidieran a cruzar la puerta. Siempre vigilante, siempre esperando.